Bienvenidos a Remán Crítica, el espacio donde el cine se analiza más allá de la superficie y cada historia se descompone para descubrir lo que realmente ofrece. Hoy vamos a adentrarnos en una película que mezcla acción, ciencia ficción y un toque de reflexión sobre la identidad humana, Bloodshot. Esta cinta nos presenta a un protagonista que ha sido traído de vuelta a la vida mediante un experimento tecnológico, pero que poco a poco comienza a cuestionar todo lo que le rodea, incluyendo su propia existencia. En este análisis, no solo vamos a hablar de la historia, sino también de sus puntos fuertes y sus debilidades. Exploraremos cómo la película maneja su narrativa, qué tan efectivas son sus escenas de acción, y si realmente logra transmitir el conflicto emocional que propone. Además, pondremos sobre la mesa una pregunta importante. ¿Es esta una película que realmente vale la pena ver, o se queda corta frente a otras del mismo género? Así que si te interesa el cine de acción, con elementos de ciencia ficción, y quieres una opinión clara, directa y sin filtros, quédate hasta el final. Esto es Remán Crítica, donde cada película tiene algo que decir, y nosotros lo analizamos contigo. La película Bloodshot es un thriller de acción con elementos de ciencia ficción que explora la delgada línea entre la vida y la muerte, la identidad y la memoria, y las consecuencias de la manipulación científica. Dirigida por Dietrich Johnston y protagonizada por Brent Foster, la historia gira en torno a un hombre que es resucitado mediante un experimento secreto, solo para descubrir que su nueva vida está marcada por una misión violenta y una pérdida progresiva de su humanidad. La trama comienza con un escenario oscuro y caótico que introduce al protagonista, un hombre sin nombre que pronto será conocido como Bloodshot. Desde el inicio, la narrativa establece un tono tenso y misterioso. El personaje despierta en circunstancias extrañas, desorientado, sin recordar completamente quién es ni cómo llegó allí. A medida que intenta reconstruir su identidad, se revela que ha sido sometido a un procedimiento experimental que lo ha devuelto a la vida después de haber muerto. Este procedimiento ha sido desarrollado por una organización clandestina que opera fuera del alcance de la ley. Su objetivo es crear soldados perfectos, individuos que no solo pueden resistir heridas mortales, sino que también pueden regenerarse rápidamente y seguir luchando sin descanso. Bloodshot es uno de los primeros sujetos exitosos de este experimento, pero su condición viene con un costo significativo. Aunque su cuerpo ha sido mejorado, su mente está fragmentada, y sus recuerdos están incompletos o manipulados. A lo largo de la película, Bloodshot comienza a experimentar visiones y recuerdos confusos que parecen pertenecer a una vida anterior. Estas imágenes lo atormentan y lo impulsan a buscar respuestas. Sin embargo, sus creadores tienen otros planes para él. Lo utilizan como un arma, enviándolo a misiones peligrosas para eliminar objetivos considerados amenazas. Cada misión pone a prueba no solo sus habilidades físicas, sino también su estabilidad emocional y mental. Uno de los aspectos más intrigantes de la trama es la lucha interna del protagonista. A medida que recupera fragmentos de su memoria, empieza a cuestionar la moralidad de sus acciones y la naturaleza de quienes lo controlan. Se da cuenta de que no es simplemente un soldado, sino una herramienta manipulada por fuerzas que no tienen en cuenta su humanidad. Esta toma de conciencia marca un punto de inflexión en la historia. El conflicto principal se intensifica cuando Bloodshot decide rebelarse contra la organización que lo creó. Su búsqueda de la verdad lo lleva a descubrir secretos oscuros sobre el experimento y sobre sí mismo. Aprende que su muerte no fue un accidente, sino parte de un plan más amplio. Esta revelación lo llena de ira y determinación, impulsándolo a enfrentarse a quienes lo convirtieron en lo que es. La película también introduce a otros personajes que desempeñan roles importantes en la evolución de la historia. Algunos son científicos involucrados en el proyecto, mientras que otros son agentes encargados de supervisar y controlar a Bloodshot. Cada uno tiene sus propias motivaciones, lo que añade complejidad a la narrativa. Algunos ven al protagonista como un logro científico, mientras que otros comienzan a cuestionar la ética del experimento. A medida que la acción avanza, las escenas de combate se vuelven más intensas y frecuentes. Bloodshot demuestra habilidades sobrehumanas, enfrentándose a múltiples enemigos y sobreviviendo a situaciones que serían imposibles para un ser humano común. Sin embargo, cada batalla también lo acerca más al límite de su estabilidad mental. Su lucha no es solo contra enemigos externos, sino también contra la pérdida de su identidad. Uno de los temas centrales de la película
es la exploración de lo que significa ser humano. A través del personaje de Bloodshot, la historia plantea preguntas sobre la memoria, el libre albedrío y la moralidad. ¿Sigue siendo humano alguien que ha sido reconstruido artificialmente? ¿Puede una persona sin recuerdos completos tomar decisiones éticas? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son fundamentales para comprender el viaje del protagonista. El clímax de la película se desarrolla en una confrontación directa entre Bloodshot y la organización. En este punto, ya no es el sujeto obediente que era al principio. Ha recuperado suficiente conocimiento y control sobre sí mismo como para tomar decisiones propias. La batalla final es tanto física como emocional, ya que representa su intento de liberarse completamente de quienes lo crearon. Durante este enfrentamiento, se revelan más detalles sobre el alcance del proyecto y las intenciones reales de sus creadores. Se hace evidente que Bloodshot no es el único experimento, lo que sugiere un futuro aún más peligroso. Esta revelación amplía el mundo de la historia y deja abierta la posibilidad de que haya más individuos como él. El desenlace de la película no ofrece una resolución completamente cerrada. Aunque Bloodshot logra enfrentarse a sus enemigos y obtener cierto grado de libertad, su futuro sigue siendo incierto. Su identidad aún está en proceso de reconstrucción y las consecuencias de su transformación continúan afectándolo. Este final ambiguo refuerza el tono reflexivo de la película. En términos visuales, la película utiliza una estética oscura y estilizada que complementa su temática. Las escenas están cargadas de sombras y contrastes, lo que crea una atmósfera de tensión constante. Los efectos especiales, aunque modestos, cumplen su función al mostrar las habilidades regenerativas del protagonista y las secuencias de acción. La actuación de Brent Foster es clave para el éxito de la película. Su interpretación logra transmitir tanto la fuerza física del personaje como su vulnerabilidad emocional. A través de su actuación, el espectador puede empatizar con el conflicto interno de Bloodshot y comprender su lucha por recuperar su humanidad. Otro aspecto destacable es el ritmo narrativo. La película mantiene un equilibrio entre acción y desarrollo de personajes, permitiendo que la historia avance sin perder profundidad. Aunque algunas partes pueden parecer predecibles, el enfoque en los dilemas éticos y emocionales le da un valor añadido. En conclusión, Bloodshot es una película que combina acción y ciencia ficción, con una exploración de temas filosóficos sobre la identidad y la humanidad. A través de la historia de un hombre que ha sido devuelto a la vida como un arma, la película invita al espectador a reflexionar sobre las implicaciones de la tecnología y el poder. Aunque no es una producción de gran presupuesto, logra ofrecer una narrativa interesante y un personaje central convincente que permanece en la mente del espectador mucho después de que la película termina. La película Bloodshot cuenta con un elenco relativamente reducido, pero cada uno de sus integrantes cumple un papel importante en la construcción de la historia y en el desarrollo del protagonista. Aunque no se trata de una superproducción con un reparto lleno de estrellas internacionales, las interpretaciones aportan solidez a la narrativa y ayudan a transmitir el tono oscuro y reflexivo de la película. El actor principal es Brent Foster, quien interpreta al personaje central conocido como Bloodshot. Su trabajo es, sin duda, el eje de toda la película. Foster logra combinar habilidades físicas con una interpretación emocional contenida, lo cual es esencial para un personaje que ha sido reconstruido y cuya humanidad está en duda. A través de su actuación, se puede percibir la confusión, la ira y la lucha interna del protagonista. Además, su experiencia en artes marciales se refleja claramente en las escenas de acción, aportando realismo y dinamismo a los combates. No se limita a ser un simple héroe de acción, sino que consigue transmitir el conflicto psicológico de alguien que intenta reconstruir su identidad mientras es utilizado como arma. Otro miembro importante del reparto es Danielle Chuchran, quien interpreta a una figura femenina clave dentro de la historia. Su personaje está vinculado emocionalmente con el protagonista y sirve como una especie de ancla a su humanidad. A través de su relación con Bloodshot, la película introduce momentos de sensibilidad y conexión emocional que contrastan con la violencia predominante. Chuchran aporta una interpretación que combina vulnerabilidad y determinación, logrando que su personaje no sea simplemente un complemento, sino una parte activa en el desarrollo de la trama. Por otro lado, Adam Johnson forma parte del elenco, interpretando a uno de los personajes relacionados con la organización responsable del experimento.
Su papel es fundamental para mostrar la estructura de poder detrás del proyecto y las motivaciones de quienes lo llevan a cabo. Johnson logra representar la ambigüedad moral de su personaje, quien no es completamente villano ni completamente aliado. Esta dualidad añade profundidad a la narrativa, ya que refleja cómo incluso dentro de la organización existen dudas sobre la ética de sus acciones. El elenco también incluye a Jake Stormoen, quien interpreta a uno de los agentes o figuras operativas dentro del proyecto. Su papel está más orientado a la acción, participando en varias escenas de combate y confrontación directa con el protagonista. Stormoen aporta intensidad y presencia física, contribuyendo a las secuencias más dinámicas de la película. Su personaje representa la obediencia y la lealtad hacia la organización, actuando como contrapunto al proceso de rebelión de Bloodshot. Asimismo, Brad Johnson aparece en la película con un rol que refuerza el contexto militar y estratégico de la historia. Su presencia añade credibilidad al entorno en el que se desarrolla la trama, especialmente en lo que respecta a la jerarquía y las decisiones que afectan al protagonista. Aunque su participación no es tan extensa como la de otros personajes, su interpretación contribuye a dar peso a la narrativa. Otro actor que forma parte del reparto es Lochlyn Munro, quien aporta experiencia y carácter a la película. Munro suele interpretar personajes con autoridad o con cierta dureza, y en esta ocasión no es la excepción. Su personaje está vinculado al control y supervisión del experimento, lo que lo convierte en una figura clave dentro del conflicto central. A través de su actuación, se percibe la frialdad y el pragmatismo de quienes ven a Bloodshot únicamente como un recurso. También es importante mencionar a Michael Flynn, quien participa en el elenco con un papel secundario, pero significativo. Su personaje contribuye a ampliar el universo de la historia, mostrando diferentes perspectivas sobre el experimento y sus consecuencias. Aunque no tiene un protagonismo destacado, su presencia ayuda a enriquecer la trama. El trabajo conjunto del elenco permite que la película mantenga un equilibrio entre acción y desarrollo narrativo. Cada actor aporta elementos específicos que contribuyen a la construcción del mundo en el que se desarrolla la historia. Desde los científicos y militares hasta las figuras más cercanas al protagonista, todos cumplen una función clara dentro del relato. Uno de los aspectos más interesantes del reparto es cómo sus personajes representan distintas posturas frente al experimento que da origen a Bloodshot. Algunos lo ven como un avance científico revolucionario, otros como una herramienta militar indispensable, y algunos comienzan a cuestionar las implicaciones éticas de lo que están haciendo. Esta diversidad de perspectivas se refleja en las actuaciones, que logran transmitir matices y conflictos internos. En particular, la química entre Bren Foster y Daniel Chuchran es un elemento clave para el desarrollo emocional de la historia. Sus interacciones permiten explorar el lado más humano del protagonista, mostrando que, a pesar de su transformación, aún conserva la capacidad de sentir y conectar con otros. Esta relación aporta profundidad a la narrativa y evita que la película se convierta únicamente en una sucesión de escenas de acción. Por otro lado, las interpretaciones de los actores que representan a la organización aportan tensión y conflicto. Personajes como los interpretados por Adam Johnson y Lochlyn Munro reflejan las diferentes motivaciones y dilemas dentro del grupo. Mientras algunos muestran dudas o conflictos internos, otros se mantienen firmes en su visión utilitaria del protagonista. En términos generales, el reparto de Bloodshot no depende de grandes nombres, sino de actuaciones comprometidas que logran sostener la historia. Esto permite que la película se enfoque más en su narrativa y en los temas que aborda, en lugar de apoyarse únicamente en el atractivo de sus actores. Además, el hecho de contar con un elenco menos conocido también contribuye a la inmersión del espectador, ya que facilita ver a los personajes como parte del mundo de la película, en lugar de asociarlos con otros roles. Esto es especialmente importante en una historia que busca explorar cuestiones de identidad y transformación. En conclusión, el elenco de Bloodshot cumple un papel fundamental en la construcción de la historia. A través de sus interpretaciones, los actores logran dar vida a personajes complejos que reflejan los distintos aspectos del conflicto central. Desde la intensidad física y emocional de Bren Foster hasta la sensibilidad aportada por Daniel Chuchran, pasando por las interpretaciones más estratégicas y frías de otros miembros del reparto, todos contribuyen a crear una narrativa coherente y envolvente que mantiene el interés del espectador a lo largo de la película. La película Bloodshot es una propuesta interesante dentro del cine independiente de acción y ciencia ficción.
aunque no está exenta de limitaciones. A primera vista, puede parecer una típica historia de un hombre convertido en arma por una organización secreta, pero a medida que avanza, intenta profundizar en temas más complejos como la identidad, la memoria y la ética científica. Sin embargo, el resultado final es una mezcla de ideas ambiciosas con una ejecución irregular. Uno de los aspectos más destacables de la película es su premisa. La idea de un individuo que ha sido resucitado mediante tecnología avanzada y utilizado como herramienta de combate no es completamente nueva, pero sigue siendo atractiva si se desarrolla adecuadamente. En este caso, la historia busca explorar no solo la acción, sino también las consecuencias emocionales y psicológicas de ese proceso. El protagonista no es simplemente un héroe invencible, sino alguien que lucha constantemente por entender quién es y qué le han hecho. En cuanto a la dirección, la película adopta un enfoque bastante sobrio. No intenta competir con grandes producciones de Hollywood en términos de espectacularidad, lo cual puede ser tanto una ventaja como una desventaja. Por un lado, esto permite centrarse más en el personaje y en la narrativa. Por otro, hace que algunas escenas de acción se sientan limitadas en escala y ambición. Aún así, hay momentos bien logrados que demuestran creatividad dentro de las restricciones presupuestarias. La actuación de Brent Foster es, sin duda, el punto más fuerte de la película. Su interpretación logra sostener gran parte del peso narrativo. Foster no solo cumple en las escenas físicas, donde su preparación en artes marciales resulta evidente, sino que también transmite de manera convincente la confusión y el conflicto interno del personaje. Esto es fundamental, ya que sin una actuación sólida, la historia perdería gran parte de su impacto emocional. El resto del elenco cumple de manera adecuada, aunque sin destacar demasiado. Personajes interpretados por actores como Daniel Shukran aportan un componente emocional necesario, pero en algunos casos, el guión no les da suficiente profundidad para desarrollarse plenamente. Esto hace que ciertas relaciones y motivaciones se sientan algo superficiales o poco exploradas. Uno de los problemas más evidentes de la película es su guión. Aunque parte de una idea interesante, la narrativa no siempre logra mantener coherencia o ritmo. Hay momentos en los que la historia avanza de forma apresurada, mientras que en otros se detiene demasiado en aspectos que no aportan significativamente al desarrollo general. Además, algunos giros argumentales resultan predecibles, lo que reduce el impacto de ciertas revelaciones. Otro aspecto a considerar es el desarrollo del mundo en el que se sitúa la historia. La organización responsable del experimento es un elemento central, pero no se explora con la profundidad que podría haber enriquecido la trama. Se presentan ideas interesantes sobre el uso de tecnología para crear soldados perfectos, pero estas no se desarrollan completamente. Esto deja la sensación de que el universo de la película tiene potencial, pero no se aprovecha al máximo. En términos visuales, la película cumple sin sobresalir. La estética es oscura y acorde con el tono de la historia, lo que ayuda a crear una atmósfera de tensión. Sin embargo, los efectos especiales son modestos y en algunos casos pueden parecer limitados. Esto no arruina la experiencia, pero sí deja claro que se trata de una producción con recursos reducidos. Las escenas de acción son uno de los principales atractivos, aunque su calidad es variable. Algunas están bien coreografiadas y resultan emocionantes, especialmente aquellas en las que el protagonista utiliza sus habilidades físicas. Otras, sin embargo, carecen de la intensidad o el dinamismo que se esperaría en una película de este género. Esto crea una experiencia irregular, que puede resultar frustrante para algunos espectadores. En cuanto al ritmo, la película tiene altibajos. Hay momentos en los que logra mantener la atención del espectador, especialmente cuando se centra en el conflicto interno del protagonista. Sin embargo, también hay partes que se sienten lentas o poco relevantes, lo que puede afectar la experiencia general. Un mejor equilibrio entre acción y desarrollo narrativo habría mejorado significativamente el resultado. Un punto a favor es el intento de la película de abordar temas más profundos. La cuestión de qué significa ser humano en un contexto de manipulación tecnológica es interesante y relevante. La lucha del protagonista por recuperar su identidad añade una capa emocional que va más allá de la acción. No obstante, estas ideas no siempre se exploran con la profundidad necesaria, quedando en algunos casos como conceptos superficiales. Entonces, ¿vale la pena ver Bloodshot? La respuesta depende en gran medida de lo que busques como espectador. Si esperas una película de acción al estilo de grandes producciones,
Con efectos espectaculares y una narrativa pulida, es probable que te decepcione. No tiene el presupuesto ni la ejecución para competir en ese nivel. Sin embargo, si estás dispuesto a ver una película independiente, con una premisa interesante y un enfoque más centrado en el personaje, puede resultar entretenida. Tiene suficientes elementos positivos, como la actuación principal y algunos momentos de acción bien logrados, para mantener el interés. Además, su intento de explorar temas más profundos le da un valor adicional. También puede ser una opción interesante para quienes disfrutan de historias sobre experimentos científicos, conspiraciones y personajes que buscan recuperar su identidad. Aunque no siempre acierta en su ejecución, la película ofrece una experiencia que va más allá de la acción superficial. Por otro lado, es importante tener expectativas realistas. No es una obra maestra ni una película que redefina el género. Tiene fallos evidentes en su guión, ritmo y desarrollo de personajes, pero dentro de sus limitaciones, logra ofrecer una historia que, aunque imperfecta, tiene momentos destacables. En conclusión, Bloodshot es una película que se sitúa en un punto intermedio. No es lo suficientemente sólida como para ser altamente recomendable para todo el mundo, pero tampoco es lo suficientemente deficiente como para descartarla por completo. Es una opción aceptable para quienes buscan algo diferente dentro del cine de acción y ciencia ficción, especialmente si valoran más la idea y el personaje que la espectacularidad. La película Bloodshot presenta un enfoque interesante en cuanto a sus efectos visuales, VFX, y el uso de imágenes generadas por computadora, CGI, especialmente si se considera que se trata de una producción de bajo presupuesto. A diferencia de los grandes blockbusters de Hollywood, donde los efectos digitales dominan casi todos los aspectos visuales, aquí el uso de VFX es más contenido y selectivo, lo que obliga a los realizadores a ser creativos con los recursos disponibles. Uno de los elementos más importantes en los efectos visuales de la película es la representación de las habilidades del protagonista. Bloodshot posee capacidades regenerativas que le permiten recuperarse de heridas que normalmente serían mortales. Para mostrar este aspecto, la película utiliza CGI de manera puntual, especialmente en escenas donde se observan impactos de bala, heridas abiertas o procesos de curación acelerada. Aunque estos efectos no alcanzan un nivel hiperrealista, cumplen su función narrativa al transmitir la idea de que el personaje ha sido alterado biológicamente. El CGI utilizado en estas secuencias tiende a ser relativamente sencillo, con animaciones que enfatizan la funcionalidad más que el detalle extremo. Esto se debe, en gran parte, a las limitaciones presupuestarias. Sin embargo, en lugar de intentar competir con producciones de mayor escala, la película opta por mostrar los efectos de manera rápida y en planos breves, lo que ayuda a disimular sus limitaciones. Esta estrategia resulta efectiva en varios momentos, ya que evita que el espectador se enfoque demasiado en la calidad técnica y, en cambio, se concentre en la acción. Otro aspecto relevante es el uso de efectos prácticos combinados con CGI. Muchas de las escenas de combate utilizan coreografías reales y efectos físicos, como explosiones controladas, disparos simulados y sangre artificial. Posteriormente, estos elementos son reforzados con efectos digitales para aumentar su impacto visual. Esta combinación crea una sensación más tangible en comparación con películas que dependen exclusivamente del CGI. En este sentido, la producción demuestra una comprensión clara de cómo equilibrar ambos recursos. En cuanto a las escenas de acción, el uso de VFX es moderado. La mayoría de los combates se apoyan en la habilidad física del actor principal, Brent Foster, lo que reduce la necesidad de efectos digitales complejos. Esto no solo ayuda a mantener el presupuesto bajo control, sino que también aporta autenticidad a las secuencias. Sin embargo, en momentos donde se requiere un mayor impacto visual, como explosiones o disparos múltiples, el CGI se hace más evidente. Las explosiones, por ejemplo, son un área donde se nota la diferencia con producciones de mayor presupuesto. Aunque cumplen su propósito dentro de la narrativa, en algunos casos pueden parecer menos detalladas o realistas. Esto se debe a la calidad de las simulaciones digitales y a la falta de integración completa con el entorno. Aún así, la película logra mantener la coherencia visual al no abusar de este tipo de efectos. La iluminación y la cinematografía también juegan un papel importante en la percepción de los efectos visuales. La película utiliza una paleta de colores oscuros y contrastes marcados, lo que ayuda a ocultar imperfecciones en el CGI. Las sombras y la iluminación tenue permiten que ciertos detalles no sean tan evidentes,
creando una atmósfera que favorece la integración de los efectos digitales. Este recurso es común en producciones con presupuesto limitado, y en este caso se utiliza de manera efectiva. Otro elemento interesante es la representación de la tecnología dentro de la historia. Aunque no se muestran interfaces futuristas extremadamente complejas, hay ciertos momentos en los que se utilizan gráficos digitales para representar sistemas de monitoreo o control. Estos efectos son relativamente simples, pero cumplen con su función de contextualizar el entorno científico y tecnológico en el que se desarrolla la trama. El diseño de sonido también complementa los efectos visuales de manera significativa. Aunque no es CGI en sí, el sonido juega un papel crucial en cómo se perciben los efectos digitales. Los impactos, disparos y explosiones están acompañados de efectos sonoros que aumentan su intensidad, lo que ayuda a compensar las limitaciones visuales. Esta combinación de audio y video crea una experiencia más inmersiva para el espectador. En términos de edición, la película utiliza cortes rápidos en las escenas de acción, lo que contribuye a ocultar posibles deficiencias en los efectos visuales. Al no mantener planos largos en momentos donde el CGI es más evidente, se reduce la posibilidad de que el espectador detecte fallos. Esta técnica, aunque efectiva, también puede hacer que algunas secuencias se sientan fragmentadas o menos claras. Comparada con otras películas del género, Bloodshot se encuentra claramente en un nivel inferior en cuanto a calidad de VFX y CGI. Sin embargo, esto no significa que sea un fracaso en este aspecto. Más bien, refleja las limitaciones de su producción y la necesidad de priorizar ciertos elementos sobre otros. En lugar de intentar impresionar con efectos espectaculares, la película se enfoca en utilizar el CGI como una herramienta narrativa. Un punto a destacar es que los efectos visuales nunca llegan a dominar completamente la película. A diferencia de muchas producciones modernas, donde el CGI es el protagonista, aquí los efectos están al servicio de la historia. Esto permite que el enfoque principal se mantenga en el personaje y su desarrollo, en lugar de distraer al espectador con elementos visuales excesivos. También es importante considerar el contexto en el que fue realizada la película. En el ámbito del cine independiente, lograr un nivel aceptable de efectos visuales ya es un desafío significativo. En este sentido, la película demuestra un esfuerzo notable por ofrecer una experiencia visual coherente dentro de sus posibilidades. Sin embargo, no todo es positivo. Hay momentos en los que el CGI se siente desactualizado o poco refinado, especialmente cuando se observa con atención. Algunos efectos de sangre digital o impactos pueden parecer artificiales, lo que puede afectar la inmersión del espectador. Estos detalles, aunque no arruinan la experiencia, sí evidencian las limitaciones técnicas de la producción. A pesar de estos inconvenientes, la película logra mantener un equilibrio razonable. No intenta hacer algo que no es, y esto juega a su favor. Al establecer expectativas acordes a su escala, permite que el espectador valore sus aciertos sin centrarse demasiado en sus fallos. En conclusión, los efectos visuales y el CGI en Bloodshot son funcionales pero limitados. No destacan por su innovación ni por su realismo, pero cumplen con su propósito dentro de la narrativa. La combinación de efectos prácticos, edición inteligente y un uso moderado del CGI permite que la película ofrezca una experiencia visual aceptable. Si bien no es una referencia en cuanto a tecnología cinematográfica, sí representa un ejemplo de cómo las producciones de bajo presupuesto pueden utilizar los recursos disponibles de manera estratégica. En lugar de depender completamente de los efectos digitales, la película opta por integrarlos de forma que apoyen la historia sin eclipsarla, lo que resulta en un enfoque más equilibrado y, en ciertos aspectos, más auténtico. La película Bloodshot es un caso particular cuando se analiza desde el punto de vista comercial, ya que no siguió el modelo tradicional de grandes estrenos en salas de cine, ni contó con una distribución masiva a nivel internacional. Esto tiene un impacto directo en su rendimiento en taquilla y en la forma en que fue presentada al público. A diferencia de producciones respaldadas por grandes estudios, esta cinta pertenece a un ámbito más independiente, lo que condiciona tanto su alcance como sus ingresos. En términos de taquilla, la película no generó cifras destacadas, ni reportes ampliamente documentados, como ocurre con los grandes lanzamientos comerciales. Esto se debe principalmente a que su distribución fue limitada, y en algunos mercados, prácticamente inexistente en cines. En lugar de apostar por un estreno amplio,
La estrategia se centró más en circuitos reducidos, proyecciones específicas y, en ciertos casos, lanzamientos directos a video. Este tipo de enfoque suele ser común en producciones de menor presupuesto, donde los costos de marketing y distribución se mantienen bajos para evitar riesgos financieros elevados. La falta de una campaña publicitaria fuerte también influyó significativamente en su rendimiento comercial. Sin una promoción extensa en medios tradicionales o digitales, la película tuvo dificultades para captar la atención de un público amplio. Esto significa que muchos espectadores potenciales ni siquiera llegaron a enterarse de su existencia en el momento de su lanzamiento. Como resultado, su presencia en la taquilla fue discreta, y en muchos casos pasó desapercibida frente a otros estrenos más promocionados. Otro factor importante a considerar es la competencia dentro del género. Las películas de acción y ciencia ficción suelen enfrentarse a estándares muy altos, establecidos por grandes producciones. En este contexto, una película como Bloodshot tiene dificultades para destacar, especialmente si no cuenta con efectos visuales de gran escala o nombres reconocidos que atraigan al público. Esto limita su capacidad para generar ingresos significativos en taquilla. Sin embargo, el desempeño en taquilla no siempre refleja el valor o el impacto de una película. En el caso de esta producción, su verdadero recorrido comercial se encuentra en el mercado doméstico, es decir, en el ámbito del home media. Aquí es donde muchas películas independientes logran recuperar su inversión y alcanzar a su audiencia. El lanzamiento en formatos domésticos permite que el público descubra la película con el tiempo, sin la presión de competir en cartelera. El lanzamiento en DVD y Blu-ray fue una parte clave de la estrategia de distribución. Estos formatos permiten que la película llegue a tiendas físicas y plataformas de venta en línea, ampliando su disponibilidad. En este contexto, la película pudo encontrar un nicho de espectadores interesados en el género, especialmente aquellos que buscan contenido fuera del circuito comercial tradicional. Además, los formatos físicos suelen incluir características adicionales, como escenas eliminadas o contenido detrás de cámaras, lo que puede aumentar su atractivo. Con el avance de las plataformas digitales, el acceso a la película también se amplió a través de servicios de video bajo demanda. Este tipo de distribución es especialmente importante para producciones independientes, ya que elimina muchas de las barreras asociadas con la exhibición en cines. A través de estas plataformas, la película puede ser vista por una audiencia global, lo que contribuye a su longevidad y a su capacidad de generar ingresos a largo plazo. El mercado digital ha cambiado significativamente la forma en que se evalúa el éxito de una película. En lugar de depender únicamente de la taquilla, ahora es posible considerar factores como las reproducciones en streaming, las ventas digitales y la popularidad en plataformas en línea. En este sentido, Bloodshot puede haber tenido un impacto más sostenido, aunque menos visible, en comparación con su desempeño inicial. Otro aspecto relevante es la recepción del público en el ámbito doméstico. Muchas películas que no logran destacar en cines encuentran una segunda vida cuando son descubiertas por espectadores en casa. Este fenómeno es común en el cine de género, donde las audiencias suelen ser más específicas, pero también más leales. En este caso, la película puede haber ganado seguidores con el tiempo, especialmente entre quienes disfrutan de historias de acción con elementos de ciencia ficción. La distribución internacional también juega un papel importante. Aunque la película no tuvo un estreno global amplio, es posible que haya sido distribuida en diferentes países a través de acuerdos específicos. Esto permite que llegue a mercados donde el interés por este tipo de contenido es alto, incluso si su presencia en cines fue limitada. En muchos casos, estas distribuciones se realizan directamente en formatos domésticos o digitales. Desde el punto de vista financiero, las producciones independientes suelen operar con presupuestos más reducidos, lo que significa que no necesitan generar grandes ingresos para ser consideradas exitosas. En lugar de competir con blockbusters, su objetivo es recuperar la inversión y, si es posible, obtener beneficios modestos. En este contexto, el rendimiento de Bloodshot debe evaluarse en función de sus propios parámetros, no en comparación con grandes producciones. El home media también ofrece ventajas en términos de accesibilidad. A diferencia de los estrenos en cines, que son temporales y limitados geográficamente, los formatos domésticos permiten que la película esté disponible durante largos periodos. Esto aumenta las oportunidades de que nuevos espectadores la descubran, incluso años después de su lanzamiento inicial.
Además, el consumo de contenido en casa permite una experiencia diferente para el espectador. Sin las distracciones de una sala de cine y con la posibilidad de pausar o repetir escenas, el público puede interactuar con la película de una manera más personal. Esto puede influir en la percepción general de la obra y en su valoración a largo plazo. En conclusión, el desempeño comercial de Bloodshot no se define por cifras impresionantes de taquilla, sino por su recorrido en el mercado doméstico y digital. Su distribución limitada en cines y la falta de una campaña publicitaria fuerte condicionaron su visibilidad inicial, pero el acceso a través de DVD, Blu-ray y plataformas digitales le permitió encontrar su audiencia con el tiempo. Más que un éxito inmediato, la película representa un ejemplo de cómo las producciones independientes pueden adaptarse a diferentes modelos de distribución para mantenerse relevantes. Aunque no alcanzó un impacto masivo, logró posicionarse dentro de su nicho y ofrecer una alternativa para quienes buscan algo distinto dentro del género de acción y ciencia ficción. La película Bloodshot es una obra que genera opiniones divididas, especialmente cuando se analizan sus puntos positivos y negativos en conjunto. Como producción independiente dentro del género de acción y ciencia ficción, intenta equilibrar ambición narrativa con recursos limitados, lo que da lugar a una experiencia que tiene aciertos interesantes, pero también fallos evidentes. Analizar ambos aspectos permite entender mejor qué ofrece realmente la película y a qué tipo de público puede resultar atractiva. Uno de los principales puntos positivos es su premisa. La idea de un hombre resucitado mediante tecnología avanzada y convertido en un arma humana sigue siendo atractiva dentro del cine de ciencia ficción. Aunque no es completamente original, la película logra darle un enfoque más íntimo al centrarse en el conflicto interno del protagonista. Esta combinación de acción con elementos psicológicos añade una capa adicional que evita que la historia sea completamente superficial. Otro aspecto destacable es la actuación de Brent Foster. Su desempeño es, sin duda, uno de los pilares de la película. No solo cumple en las escenas físicas, sino que también logra transmitir la confusión y la lucha interna del personaje. Esto es especialmente importante en una historia donde el protagonista debe cargar con gran parte del peso emocional. Su presencia en pantalla aporta credibilidad y ayuda a mantener el interés del espectador, incluso cuando otros elementos fallan. Las escenas de acción también representan un punto positivo, al menos en parte. Aunque no son espectaculares en comparación con producciones de gran presupuesto, están bien coreografiadas y aprovechan las habilidades físicas del actor principal. El uso de combate cuerpo a cuerpo y movimientos realistas contribuye a una sensación de autenticidad que a veces se pierde en películas con exceso de efectos digitales. Además, la película intenta abordar temas más profundos, como la identidad, la memoria y la ética de la manipulación científica. Este enfoque le da un valor añadido, ya que no se limita a ser una simple sucesión de escenas de acción. La idea de cuestionar qué significa ser humano en un contexto de tecnología avanzada es relevante y ofrece momentos de reflexión interesantes. Otro punto positivo es la atmósfera visual. La estética oscura y el uso de iluminación tenue ayudan a crear un tono coherente con la historia. Este estilo no solo refuerza el ambiente de misterio, sino que también contribuye a ocultar algunas limitaciones técnicas, especialmente en los efectos visuales. La dirección logra aprovechar estos recursos para mantener una identidad visual consistente. Sin embargo, la película también presenta varios puntos negativos que afectan su calidad general. Uno de los más evidentes es el guión. Aunque la premisa es interesante, la ejecución narrativa no siempre está a la altura. Hay momentos en los que la historia se siente apresurada y otros en los que avanza con lentitud innecesaria. Esta falta de equilibrio en el ritmo puede dificultar la conexión del espectador con la trama. Otro problema importante es el desarrollo de los personajes secundarios. Mientras que el protagonista recibe una atención considerable, otros personajes carecen de profundidad. Esto hace que sus motivaciones no siempre sean claras o convincentes. Como resultado, algunas relaciones y conflictos pierden impacto emocional, ya que no están suficientemente construidos. El presupuesto limitado también se refleja en varios aspectos técnicos. Aunque la película hace un esfuerzo por utilizar efectos visuales de manera estratégica, en algunos momentos el CGI se siente poco convincente. Esto es especialmente evidente en ciertas escenas de acción o en la representación de las habilidades del protagonista. Aunque no arruina completamente la experiencia, sí afecta la inmersión. Otro punto negativo
es la falta de desarrollo del mundo en el que se sitúa la historia. La organización responsable del experimento es un elemento central, pero no se explora con suficiente detalle. Esto deja varias preguntas sin respuesta y reduce el impacto de la narrativa. Un mayor enfoque en este aspecto habría enriquecido significativamente la película. El ritmo irregular también es un problema recurrente. Algunas escenas se extienden más de lo necesario, mientras que otras parecen apresuradas. Esta inconsistencia puede hacer que la experiencia se sienta desigual, con momentos interesantes seguidos de partes menos atractivas. Una mejor estructura narrativa habría ayudado a mantener la atención del espectador de manera más constante. Además, ciertos elementos de la trama pueden resultar predecibles. Algunos giros argumentales no logran sorprender, lo que reduce su impacto. Esto es especialmente relevante en un género donde el público suele esperar cierta innovación, o al menos una ejecución más pulida de ideas conocidas. A pesar de estos problemas, es importante reconocer que Bloodshot no intenta competir directamente con grandes producciones. Su enfoque más modesto le permite explorar ideas que, en otro contexto, podrían quedar relegadas. Esto puede ser visto como un punto positivo, ya que demuestra una intención de ofrecer algo más que entretenimiento superficial. Otro aspecto a considerar es el tipo de público al que está dirigida la película. Aquellos que buscan acción espectacular y efectos visuales impresionantes pueden sentirse decepcionados. Sin embargo, quienes valoran historias más centradas en el personaje y en su conflicto interno pueden encontrar elementos interesantes. En términos generales, la película logra mantener un equilibrio entre sus aciertos y sus fallos, aunque no siempre de manera consistente. Sus puntos positivos, como la actuación principal y la premisa, son suficientes para sostener la historia, pero sus debilidades impiden que alcance un nivel más alto. En conclusión, Bloodshot es una película con ideas interesantes y una ejecución irregular. Sus puntos positivos incluyen una premisa atractiva, una actuación sólida de Bren Foster y momentos de acción bien logrados. Sin embargo, también presenta problemas en su guión, desarrollo de personajes y calidad técnica. No es una película perfecta, pero tampoco es un fracaso total. Es una obra que puede ser apreciada si se abordan sus limitaciones con expectativas realistas. Para algunos espectadores, sus defectos serán demasiado evidentes. Para otros, sus aciertos serán suficientes para disfrutarla. En última instancia, su valoración dependerá del tipo de experiencia que cada persona busque en el cine. La película Bloodshot es una producción que, aunque no pertenece al circuito principal de Hollywood, refleja claramente la visión de sus creadores, especialmente en lo que respecta a la dirección y la escritura del guión. Detrás de este proyecto se encuentra Dietrich Johnston, quien asumió tanto el rol de director como el de guionista, lo que convierte a la película en una obra con una identidad bastante definida, pero también con ciertos desafíos propios de este tipo de enfoque creativo. El hecho de que una misma persona se encargue de dirigir y escribir una película tiene ventajas y desventajas. Por un lado, permite mantener una visión coherente desde el desarrollo del guión hasta la ejecución final. En el caso de Dietrich Johnston, esto se traduce en una narrativa que intenta explorar de manera consistente los temas centrales de la historia, como la identidad, la memoria y las implicaciones éticas de la tecnología. Sin embargo, también puede limitar la diversidad de perspectivas, lo que en ocasiones se refleja en ciertas debilidades del guión. Como director, Johnston adopta un estilo sobrio y funcional. No intenta impresionar con recursos visuales excesivos, sino que se enfoca en contar la historia de manera directa. Este enfoque es coherente con el presupuesto limitado de la película, ya que evita depender de efectos visuales complejos que podrían haber resultado poco convincentes. En cambio, la dirección se centra en el personaje principal y en su evolución a lo largo de la trama. Uno de los aspectos más notables de su trabajo como director es la forma en que maneja el tono de la película. Desde el inicio, establece una atmósfera oscura y tensa que se mantiene a lo largo de la historia. Esto se logra a través de la iluminación, la elección de escenarios y el ritmo narrativo. Aunque no siempre es perfecto, este enfoque ayuda a crear una identidad visual coherente. En cuanto a la dirección de actores, Johnston logra obtener una actuación sólida por parte de Bren Foster, quien interpreta al protagonista. Esto es fundamental, ya que el peso de la película recae en gran medida en este personaje. La capacidad del director para guiar la interpretación de Foster permite que el espectador conecte con el conflicto interno del personaje,
incluso cuando el guión presenta ciertas limitaciones. Sin embargo, la dirección de los personajes secundarios no siempre alcanza el mismo nivel. Algunos de ellos carecen de desarrollo suficiente, lo que puede deberse tanto a decisiones de guión como a la forma en que se presentan en pantalla. Esto afecta el equilibrio general de la película, ya que reduce el impacto de ciertas relaciones y conflictos. En su faceta como guionista, Dietrich Johnston parte de una premisa interesante que combina elementos de acción y ciencia ficción. La idea de un hombre resucitado mediante tecnología avanzada y utilizado como arma es un concepto que ofrece múltiples posibilidades narrativas. Johnston intenta explorar este concepto desde una perspectiva más introspectiva, centrándose en el conflicto interno del protagonista. No obstante, el desarrollo del guión presenta varios desafíos. Uno de los principales problemas es el ritmo. La historia no siempre avanza de manera fluida, con momentos que se sienten apresurados y otros que parecen extenderse más de lo necesario. Esto puede afectar la experiencia del espectador, ya que dificulta mantener un nivel constante de interés. Otro aspecto a considerar es la estructura narrativa. Aunque la película sigue una línea argumental clara, algunos elementos no se desarrollan completamente. Por ejemplo, la organización responsable del experimento podría haber sido explorada con mayor profundidad, lo que habría enriquecido el contexto de la historia. Esta falta de desarrollo limita el alcance de la narrativa y deja ciertas preguntas sin respuesta. A pesar de estas limitaciones, el guión logra introducir temas interesantes que añaden valor a la película. La exploración de la identidad y la memoria, así como las implicaciones éticas de la manipulación tecnológica, son elementos que aportan profundidad. Aunque no siempre se desarrollan completamente, estos temas ofrecen momentos de reflexión que van más allá de la acción. Otro punto destacable es la intención de humanizar al protagonista. A través del guión, Johnston busca mostrar que, a pesar de su transformación, el personaje aún conserva rasgos de humanidad. Esta dualidad entre lo humano y lo artificial es uno de los aspectos más interesantes de la historia, aunque su ejecución podría haber sido más consistente. La combinación de roles como director y guionista también influye en la coherencia de la película. Al tener control sobre ambos aspectos, Johnston puede asegurarse de que la visión original se mantenga intacta. Sin embargo, esto también significa que cualquier debilidad en el guión se traslada directamente a la dirección, sin la intervención de una perspectiva externa que podría haber ayudado a mejorar ciertos aspectos. En términos de estilo, Johnston opta por una narrativa relativamente sencilla, evitando complicaciones innecesarias. Esto hace que la película sea accesible, pero también puede hacer que se sienta menos innovadora. En un género donde la originalidad es valorada, esta simplicidad puede ser vista como una limitación. Es importante considerar el contexto en el que se realizó la película. Como producción independiente, enfrenta restricciones que no afectan a las grandes producciones. Esto influye en las decisiones tanto de dirección como de escritura, ya que es necesario adaptar la historia a los recursos disponibles. En este sentido, el trabajo de Johnston demuestra una capacidad para manejar estas limitaciones de manera razonable. A lo largo de la película, se puede percibir un intento de equilibrar la acción con el desarrollo del personaje. Aunque este equilibrio no siempre se logra, refleja una intención clara por parte del director y guionista de ofrecer algo más que entretenimiento superficial. Este enfoque es uno de los aspectos que distingue a la película dentro de su categoría. En conclusión, el trabajo de Dietrich Johnston como director y guionista en Bloodshot es una combinación de aciertos y limitaciones. Por un lado, logra crear una narrativa coherente con una identidad clara y una atmósfera bien definida. Por otro, enfrenta desafíos en el desarrollo del guión y en la construcción de ciertos elementos de la historia. Su enfoque refleja tanto las ventajas como las dificultades de asumir múltiples roles en una producción cinematográfica. Aunque no alcanza un nivel sobresaliente, su trabajo demuestra un esfuerzo por contar una historia con profundidad dentro de las restricciones del cine independiente. Esto convierte a la película en un ejemplo interesante de cómo la visión de un creador puede influir en todos los aspectos de una obra, para bien y para mal. Las escenas de acción también representan un punto positivo, al menos en parte. Aunque no son espectaculares en comparación con producciones de gran presupuesto, están bien coreografiadas y aprovechan las habilidades físicas del actor principal. El uso de combate cuerpo a cuerpo y movimientos realistas contribuye a una sensación de autenticidad que a veces se pierde en películas con exceso de efectos digitales.
Además, la película intenta abordar temas más profundos, como la identidad, la memoria y la ética de la manipulación científica. Este enfoque le da un valor añadido, ya que no se limita a ser una simple sucesión de escenas de acción. La idea de cuestionar qué significa ser humano en un contexto de tecnología avanzada es relevante y ofrece momentos de reflexión interesantes. Otro punto positivo es la atmósfera visual. La estética oscura y el uso de iluminación tenue ayudan a crear un tono coherente con la historia. Este estilo no solo refuerza el ambiente de misterio, sino que también contribuye a ocultar algunas limitaciones técnicas, especialmente en los efectos visuales. La dirección logra aprovechar estos recursos para mantener una identidad visual consistente. Sin embargo, la película también presenta varios puntos negativos que afectan su calidad general. Uno de los más evidentes es el guión. Aunque la premisa es interesante, la ejecución narrativa no siempre está a la altura. La película Bloodshot, al ser una producción independiente de acción y ciencia ficción, presenta un enfoque particular en su música de fondo y en la composición sonora. A diferencia de las grandes producciones que cuentan con orquestas completas y compositores ampliamente reconocidos, aquí el apartado musical está diseñado para cumplir una función más práctica y atmosférica, adaptándose a las limitaciones del presupuesto y al tono general de la historia. El compositor de la música juega un papel fundamental en la construcción de la identidad sonora de la película. Aunque no se trata de un nombre ampliamente conocido en la industria, su trabajo refleja un entendimiento claro de las necesidades narrativas del proyecto. La música no busca destacar por sí sola, sino integrarse con la historia y reforzar las emociones que se presentan en pantalla. Este enfoque es común en producciones independientes, donde la prioridad es la cohesión más que el espectáculo. Uno de los elementos más notables del BGM es su uso para crear atmósfera. Desde las primeras escenas, la música establece un tono oscuro y tenso que acompaña la naturaleza del protagonista y el mundo en el que se desarrolla la historia. Se utilizan sonidos electrónicos, sintetizadores y bases rítmicas que refuerzan el componente tecnológico de la trama. Este tipo de composición encaja bien con la idea de un personaje modificado científicamente, ya que transmite una sensación de frialdad y artificialidad. La música también cumple una función importante en las escenas de acción. En estos momentos, el ritmo se intensifica, utilizando percusiones marcadas y sonidos más agresivos para aumentar la tensión. Aunque no alcanza el nivel de complejidad de bandas sonoras de gran presupuesto, logra acompañar adecuadamente la dinámica de las secuencias. Esto ayuda a que las escenas se sientan más enérgicas y a mantener la atención del espectador. En contraste, las escenas más introspectivas utilizan un enfoque musical más minimalista. Aquí, la música se vuelve más sutil, con tonos más suaves y menos elementos, permitiendo que las emociones del personaje se expresen sin distracciones. Este contraste entre acción e introspección es clave para mantener un equilibrio en la narrativa, y el compositor logra adaptarse a ambos extremos con relativa eficacia. Otro aspecto interesante es la repetición de ciertos motivos musicales. A lo largo de la película, se pueden identificar patrones o temas que se asocian con el protagonista o con situaciones específicas. Aunque estos leitmotivs no son particularmente complejos, ayudan a crear una sensación de continuidad y a reforzar la identidad del personaje. Este recurso es común en la música cinematográfica, y en este caso, se utiliza de manera funcional. Sin embargo, uno de los puntos débiles del apartado musical es la falta de memorabilidad. A diferencia de otras películas donde la banda sonora se convierte en un elemento icónico, en Bloodshot, la música cumple su función sin dejar una impresión duradera. Esto no necesariamente es un defecto grave, pero sí limita su impacto a largo plazo. El diseño sonoro en general complementa la música de manera efectiva. Los efectos de sonido como disparos, explosiones y golpes están bien integrados con el BGM, creando una experiencia auditiva coherente. En muchos casos, el sonido tiene un papel tan importante como la música, especialmente en las escenas de acción, donde ambos elementos trabajan juntos para generar intensidad. Otro punto a considerar es el uso del silencio. En ciertos momentos clave, la ausencia de música permite que la tensión se construya de manera más efectiva. Este recurso demuestra una comprensión de cómo el sonido y la falta de él pueden influir en la percepción del espectador. Aunque no se utiliza de manera constante, cuando aparece resulta efectivo. La elección de instrumentos y sonidos también refleja las limitaciones y decisiones creativas del proyecto.
En lugar de una orquesta tradicional, la banda sonora se apoya en herramientas digitales y sintetizadas. Esto no solo es más económico, sino que también encaja con el tono futurista de la historia. Sin embargo, esta elección puede hacer que la música se sienta menos rica o compleja en comparación con producciones de mayor escala. A lo largo de la película, la música mantiene una coherencia tonal que contribuye a la inmersión. No hay cambios bruscos o fuera de lugar, lo que indica una planificación cuidadosa. Este tipo de consistencia es importante en una película donde la atmósfera juega un papel clave en la narrativa. En cuanto al impacto emocional, la música logra apoyar las escenas sin sobrecargarlas. No intenta manipular al espectador de manera excesiva, sino que actúa como un complemento. Esto puede ser visto como un punto positivo, ya que permite que las emociones surjan de la actuación y la historia, en lugar de depender únicamente del sonido. No obstante, esta misma moderación puede ser percibida como una falta de ambición. En algunos momentos, una banda sonora más potente o distintiva podría haber elevado ciertas escenas y darles mayor intensidad. Este es uno de los aspectos donde la película muestra las limitaciones de su producción. El trabajo del compositor, aunque discreto, es consistente. No hay errores evidentes ni decisiones que rompan con la narrativa. Esto demuestra profesionalismo y una comprensión clara de lo que la película necesita, incluso si no alcanza niveles sobresalientes. En el contexto del cine independiente, el apartado musical de Bloodshot cumple con las expectativas. No busca competir con grandes producciones, sino ofrecer un acompañamiento adecuado que refuerce la historia. Este enfoque pragmático es común en proyectos con recursos limitados, y en este caso, se ejecuta de manera competente. En conclusión, la música y el BGM de Bloodshot son funcionales y coherentes con el tono de la película. Aunque no destacan por su originalidad ni por su impacto, cumplen su propósito de apoyar la narrativa y crear atmósfera. El compositor logra adaptar su trabajo a las necesidades del proyecto, utilizando recursos disponibles de manera efectiva. Si bien no es una banda sonora que permanezca en la memoria del espectador, sí contribuye a la experiencia general de la película. En un contexto donde otros elementos pueden ser más llamativos, la música se mantiene como un soporte sólido que ayuda a dar forma al mundo y a las emociones que se presentan en pantalla. El final de Bloodshot es uno de los elementos más importantes para comprender el mensaje global de la película, ya que reúne todos los temas que se han ido desarrollando a lo largo de la historia: la identidad, el control, la memoria y la lucha por la libertad. No se trata simplemente de una conclusión basada en la acción, sino de un desenlace que intenta dar sentido al viaje emocional y psicológico del protagonista. A medida que la historia se acerca a su clímax, el protagonista, interpretado por Brent Foster, ya no es el mismo individuo que al inicio de la película. Ha pasado de ser un sujeto confundido y controlado a alguien que empieza a cuestionar su entorno y a tomar decisiones propias. Este cambio es fundamental para entender el desenlace, ya que su conflicto deja de ser únicamente externo y se convierte en una lucha interna por recuperar su identidad. En las escenas finales, el protagonista se enfrenta directamente a la organización que lo creó. Este enfrentamiento no es solo físico, aunque incluye secuencias de combate intensas, sino también simbólico. Representa su rechazo a ser tratado como una herramienta y su deseo de recuperar el control sobre su vida. La confrontación con los responsables del experimento revela más detalles sobre la naturaleza del proyecto y las intenciones de quienes lo llevaron a cabo. Uno de los aspectos más relevantes del final es la revelación de que su transformación no fue un accidente ni un acto aislado. El protagonista descubre que su muerte y posterior resurrección forman parte de un plan más amplio, lo que añade una dimensión más oscura a la historia. Esta revelación refuerza la idea de que ha sido manipulado desde el principio, lo que intensifica su motivación para rebelarse. Durante el enfrentamiento final, se pone a prueba no solo su fuerza física, sino también su capacidad para tomar decisiones autónomas. A lo largo de la película, ha sido utilizado como un arma obediente, pero en este momento, demuestra que puede actuar por voluntad propia. Este cambio es crucial, ya que marca el punto en el que deja de ser un experimento y comienza a recuperar su humanidad. El desenlace también juega con la idea de la memoria. Aunque el protagonista ha recuperado fragmentos de su pasado, no logra reconstruir completamente quién era antes. Esto es importante porque su identidad ya no depende únicamente de sus recuerdos, sino de las decisiones que toma en el presente.
La película sugiere que ser humano no se define solo por el pasado, sino por la capacidad de elegir y actuar con conciencia. En términos de acción, el clímax ofrece enfrentamientos directos que reflejan la tensión acumulada durante la historia. Sin embargo, lo más significativo no es la violencia en sí, sino lo que representa. Cada golpe y cada decisión están cargados de significado, ya que simbolizan la lucha del protagonista por liberarse del control al que ha sido sometido. Otro elemento importante del final es la ambigüedad. A diferencia de muchas películas del género, Bloodshot no ofrece una resolución completamente cerrada. Aunque el protagonista logra enfrentarse a sus creadores y obtener cierto grado de libertad, no queda claro cuál será su futuro. Esta falta de cierre definitivo refuerza la idea de que su viaje aún no ha terminado. La ambigüedad también se refleja en el estado emocional del personaje. Aunque ha logrado liberarse en cierta medida, sigue siendo alguien marcado por su transformación. Su lucha por la identidad no termina con la derrota de sus enemigos, sino que continúa más allá del final de la película. Esto añade un tono reflexivo que contrasta con la acción del clímax. Además, el final introduce la posibilidad de que existan más experimentos similares. Esta insinuación amplía el mundo de la historia y deja abierta la puerta a futuras narrativas. Al mismo tiempo, refuerza la idea de que el problema no es solo personal, sino sistémico, lo que añade una dimensión más amplia al conflicto. Desde un punto de vista temático, el final subraya la importancia del libre albedrío. A lo largo de la película, el protagonista ha sido controlado y manipulado, pero en el desenlace demuestra que puede romper ese control. Este mensaje es central para la historia, ya que plantea que incluso en las circunstancias más extremas, la capacidad de elegir sigue siendo un elemento fundamental de la humanidad. Sin embargo, el final también deja ciertas preguntas sin responder. No se exploran completamente las consecuencias de sus acciones, ni el impacto que tendrá su liberación en el mundo que lo rodea. Esto puede ser visto tanto como una debilidad como una fortaleza. Por un lado, puede generar insatisfacción en quienes buscan una conclusión clara. Por otro, permite que el espectador reflexione e interprete el desenlace a su manera. En términos narrativos, el final mantiene coherencia con el tono general de la película. No intenta ofrecer una resolución completamente optimista ni una tragedia absoluta. En cambio, se sitúa en un punto intermedio que refleja la complejidad del personaje y de su situación. Este equilibrio es uno de los aspectos más interesantes del desenlace. También es importante destacar que el final refuerza el arco del protagonista. Desde su despertar inicial hasta su confrontación final, el personaje pasa por un proceso de transformación que culmina en su capacidad de tomar decisiones propias. Este desarrollo es esencial para que el desenlace tenga sentido y resulte satisfactorio en términos emocionales. En conclusión, el final de Bloodshot es una combinación de acción, revelación y reflexión. No se limita a cerrar la historia de manera convencional, sino que deja espacio para la interpretación y el análisis. A través de su desenlace, la película reafirma sus temas centrales y ofrece una conclusión que, aunque ambigua, resulta coherente con el viaje del protagonista. Más que un final definitivo, se trata de un punto de transición en la historia del personaje. Su lucha por la identidad y la libertad continúa, lo que le da al desenlace un carácter abierto y reflexivo. Este enfoque puede no ser del agrado de todos, pero aporta una profundidad que distingue a la película dentro de su género. La película Bloodshot no es conocida por haber generado grandes controversias mediáticas a nivel internacional, especialmente si se compara con producciones de alto presupuesto o franquicias populares. Sin embargo, eso no significa que esté completamente libre de discusiones o puntos de debate. Las controversias en torno a esta película se encuentran más en el ámbito de la recepción crítica, las expectativas del público y las decisiones creativas relacionadas con su producción, distribución y ejecución general. Uno de los primeros aspectos que ha generado cierta discusión es la confusión con otras producciones que comparten el mismo nombre o conceptos similares. Existe otra adaptación más conocida del cómic de Valiant Comics, protagonizada por Vin Diesel, lo que ha llevado a que muchos espectadores confundan ambas películas. Esta coincidencia ha generado malentendidos sobre cuál versión se está viendo o analizando, y en algunos casos ha afectado la visibilidad de la producción de 2012. Esta falta de claridad en la identidad de la película ha sido un punto de debate entre aficionados al cine de acción y ciencia ficción.
Otro tema que ha generado cierta controversia es la calidad de la producción en relación con las expectativas del género. El cine de ciencia ficción y acción suele asociarse con grandes efectos visuales, narrativas complejas y altos valores de producción. En el caso de Bloodshot, muchos espectadores han señalado que la película no cumple con estos estándares. Esto ha provocado críticas sobre si la película debería ser clasificada dentro del mismo nivel que otras producciones más elaboradas, o si debería ser vista como un proyecto independiente con limitaciones aceptadas. La recepción crítica también ha sido un punto de debate. Mientras algunos espectadores valoran el esfuerzo narrativo y la intención de explorar temas como la identidad y la manipulación científica, otros consideran que la ejecución es deficiente. Estas opiniones divididas han generado discusiones sobre si la película tiene mérito artístico o si sus fallos técnicos y narrativos son demasiado significativos como para ser ignorados. Uno de los elementos que más controversia genera indirectamente es el uso del presupuesto limitado. Algunos críticos argumentan que la película intenta abarcar demasiado para los recursos de los que dispone, lo que resulta en efectos visuales modestos y una narrativa que no siempre logra desarrollarse plenamente. Otros, en cambio, defienden que precisamente estas limitaciones obligan a un enfoque más creativo y centrado en el personaje. Esta división de opiniones ha alimentado debates sobre el valor del cine independiente frente a las grandes producciones. El guión también ha sido objeto de discusión. Aunque la historia presenta una premisa interesante, algunos espectadores consideran que el desarrollo es irregular y que ciertos elementos no están suficientemente explicados. Esto ha llevado a cuestionamientos sobre la claridad de la narrativa y la coherencia de algunos giros argumentales. Sin embargo, otros defienden que la ambigüedad forma parte del estilo de la película y que permite una interpretación más abierta. Otro punto de debate está relacionado con la profundidad de los personajes secundarios. Mientras que el protagonista interpretado por Brent Foster recibe un desarrollo relativamente sólido, otros personajes han sido criticados por su falta de profundidad. Algunos espectadores consideran que esto debilita la historia, ya que reduce el impacto de las relaciones y los conflictos. Otros, sin embargo, argumentan que el enfoque en el protagonista es intencional y que los personajes secundarios solo cumplen funciones narrativas específicas. También ha habido cierta discusión sobre el estilo visual de la película. El uso de iluminación oscura, efectos digitales limitados y escenarios reducidos ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos lo ven como una decisión artística coherente con el tono de la historia, mientras que otros lo consideran una limitación técnica evidente. Esta diferencia de percepción ha contribuido a la polarización de opiniones sobre la película. En el ámbito de la distribución, la película también ha generado debate debido a su lanzamiento limitado. A diferencia de producciones que reciben estrenos globales en cines, Bloodshot tuvo una presencia más discreta, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre su estrategia de marketing y distribución. Algunos consideran que esto afectó negativamente su reconocimiento, mientras que otros creen que era la única opción viable, dada su escala de producción. Otra cuestión que ha surgido en discusiones de espectadores es la comparación con otras películas del mismo género. Al ser una historia de ciencia ficción con elementos de acción y experimentación humana, inevitablemente se la compara con producciones más grandes y reconocidas. Estas comparaciones han generado controversia, ya que algunos consideran injusto evaluar la película bajo los mismos estándares que superproducciones con presupuestos mucho mayores. También se ha hablado sobre la intención filosófica de la película. El tema de la identidad y la manipulación científica ha sido interpretado de distintas maneras. Algunos espectadores consideran que la película intenta abordar cuestiones profundas sobre qué significa ser humano, mientras que otros creen que estos temas no están suficientemente desarrollados y quedan en un nivel superficial. Esta diferencia de interpretación ha contribuido a debates sobre el verdadero propósito de la película. En cuanto a la actuación de Brent Foster, aunque generalmente ha sido bien recibida, también ha generado discusiones. Algunos consideran que su interpretación es uno de los puntos más fuertes de la película, especialmente en las escenas de acción y en la representación del conflicto interno del personaje. Otros opinan que el guión no le permite explorar completamente su potencial dramático. Otro aspecto que ha generado cierta controversia es el ritmo de la película. Algunos espectadores consideran que la historia avanza de manera irregular, con momentos de acción intensos seguidos de secciones más lentas que afectan la fluidez general. Esta estructura ha sido criticada por algunos como inconsistente,
mientras que otros la ven como una forma de equilibrar acción y desarrollo de personaje. También se ha discutido el uso de efectos visuales. Aunque el CGI es limitado, algunos lo consideran suficiente para el tipo de producción, mientras que otros lo ven como uno de los principales puntos débiles. Esta diferencia de opinión refleja nuevamente la división entre expectativas de grandes producciones y realidades del cine independiente. En términos generales, la controversia alrededor de Bloodshot no proviene de un escándalo específico o un evento polémico, sino de la percepción diversa que tiene el público sobre su calidad, intención y ejecución. Es una película que genera opiniones polarizadas más por sus limitaciones y estilo que por problemas externos. En conclusión, aunque no es una película rodeada de escándalos o polémicas mediáticas importantes, sí ha generado debates significativos entre espectadores y críticos. Estas discusiones giran en torno a su calidad técnica, su narrativa, su comparación con otras producciones y su lugar dentro del cine independiente. La controversia, en este caso, no es externa, sino interpretativa, lo que convierte a la película en un ejemplo de cómo una obra puede ser valorada de formas muy distintas dependiendo de las expectativas del público y del contexto en el que se analiza. Más allá de su historia, su dirección o sus aspectos técnicos, la película Bloodshot puede analizarse desde muchos otros ángulos que ayudan a entender mejor su lugar dentro del cine independiente de acción y ciencia ficción. Aunque no es una producción ampliamente conocida, tiene varios elementos adicionales que merecen atención, como su contexto de creación, su estilo narrativo, su construcción de mundo, su enfoque temático y la forma en que ha sido percibida con el paso del tiempo. Uno de los aspectos más interesantes es el contexto en el que se realizó la película. Se trata de una producción con recursos limitados, lo que influye directamente en todas sus decisiones creativas. En lugar de intentar competir con grandes franquicias, el equipo creativo optó por una aproximación más sencilla y centrada en el personaje principal. Esto no solo define el estilo visual, sino también la forma en que se cuenta la historia. El enfoque es más íntimo y menos dependiente de grandes escenarios o efectos espectaculares. Este tipo de cine suele surgir de la necesidad de contar historias dentro de restricciones presupuestarias. Y en ese sentido, Bloodshot encaja dentro de una tradición de películas independientes que priorizan la idea sobre el espectáculo. Esto significa que muchas decisiones están guiadas por la funcionalidad más que por la ambición visual, lo cual influye en su resultado final. Otro punto relevante es su construcción narrativa. La película utiliza una estructura relativamente lineal, pero introduce elementos de misterio a través de los recuerdos fragmentados del protagonista. Esta técnica narrativa busca generar intriga y mantener al espectador interesado en descubrir la verdad detrás de su identidad. Sin embargo, este enfoque también puede generar confusión si no se sigue con atención, ya que no todo se explica de manera directa. El desarrollo del mundo en el que se sitúa la historia es otro elemento importante. La organización responsable del experimento no se explora en profundidad, pero se presenta como una entidad poderosa y controladora. Este tipo de construcción minimalista es común en producciones de bajo presupuesto, donde se sugiere más de lo que se muestra. Aunque esto deja ciertos vacíos, también permite que la atención se centre en el protagonista. El enfoque temático de la película gira en torno a la identidad humana en un contexto de manipulación tecnológica. Este tema no es nuevo en la ciencia ficción, pero aquí se aborda desde una perspectiva más personal. El protagonista no solo lucha contra enemigos externos, sino también contra la pérdida de su propio sentido de identidad. Esta dualidad entre cuerpo modificado y mente fragmentada es uno de los elementos centrales de la historia. Otro aspecto interesante es la relación entre memoria y realidad. A lo largo de la película, el protagonista intenta reconstruir su pasado, pero descubre que no puede confiar completamente en sus recuerdos. Esto plantea una pregunta importante. Si los recuerdos pueden ser alterados, ¿qué define realmente a una persona? Aunque la película no profundiza filosóficamente en esta idea, sí la utiliza como motor narrativo. En cuanto al estilo visual, la película apuesta por una estética oscura y funcional. No busca ser visualmente espectacular, sino coherente con su tono. Las escenas suelen estar dominadas por sombras, espacios reducidos y una iluminación controlada. Este estilo no solo ayuda a crear atmósfera, sino que también disimula las limitaciones técnicas del CGI y la producción. El ritmo de la película es otro elemento que merece análisis.
No mantiene una velocidad constante, sino que alterna entre momentos de acción intensa y segmentos más lentos centrados en la reflexión del protagonista. Esta variación puede ser vista como un intento de equilibrar emoción y desarrollo narrativo, aunque en algunos casos puede afectar la fluidez de la historia. La construcción del personaje principal es uno de los puntos más sólidos de la película. Interpretado por Ben Foster, el protagonista atraviesa un proceso de transformación que lo lleva desde la confusión hasta la toma de control de su propia identidad. Este arco narrativo es esencial para la historia, ya que representa el núcleo emocional de la película. Sin embargo, los personajes secundarios no reciben el mismo nivel de desarrollo. Esto es común en producciones con recursos limitados, donde el enfoque se centra en uno o dos personajes principales. Aunque cumplen funciones importantes dentro de la trama, no siempre tienen la profundidad suficiente para generar un impacto duradero. Otro elemento que vale la pena mencionar es la forma en que la película maneja la acción. En lugar de depender de grandes efectos visuales, se apoya en coreografías físicas y combates cuerpo a cuerpo. Esto le da un estilo más directo y realista, aunque también limita la escala de las escenas. La acción es funcional, pero no especialmente innovadora. La música y el sonido también juegan un papel importante en la experiencia general, aunque no son el foco principal. Ayudan a reforzar la atmósfera y a dar intensidad a las escenas clave, pero no destacan como elementos independientes. Funcionan más como soporte narrativo que como piezas memorables por sí mismas. Con el paso del tiempo, la película ha adquirido un estatus curioso dentro del cine independiente. No es ampliamente conocida, pero ha sido descubierta por algunos espectadores interesados en producciones de bajo presupuesto con ideas de ciencia ficción. Esto ha generado una especie de reconocimiento de nicho, donde se valora más la intención que la ejecución técnica. También es interesante observar cómo la película se percibe en comparación con otras obras similares. Al no estar asociada a una gran franquicia, no tiene la presión de cumplir expectativas comerciales elevadas. Esto permite que sea evaluada desde una perspectiva diferente, más centrada en su contexto de producción. Otro aspecto adicional es la forma en que la película aborda la idea del control corporativo y científico. Aunque no profundiza demasiado en este tema, sí lo utiliza como base para el conflicto principal. La organización que controla al protagonista representa una estructura de poder que utiliza la tecnología sin considerar las implicaciones humanas. En términos de legado, Bloodshot no ha tenido un impacto masivo en la industria cinematográfica, pero sí forma parte de un conjunto de producciones que exploran temas similares dentro del cine independiente. Su valor reside más en su concepto y en su enfoque que en su popularidad. En conclusión, esta película puede analizarse desde múltiples perspectivas, más allá de su historia principal. Su contexto de producción, su enfoque narrativo, su construcción de mundo, su estilo visual y su tratamiento de temas como la identidad y la memoria, la convierten en una obra interesante dentro de su categoría. Aunque no destaca por su ambición técnica, sí ofrece una visión coherente y funcional de una historia de ciencia ficción centrada en el conflicto humano frente a la tecnología. En última instancia, Bloodshot es una película que se entiende mejor cuando se considera dentro de sus limitaciones y objetivos. No pretende ser una superproducción, sino una historia más íntima sobre la pérdida y recuperación de la identidad. Y en ese sentido, logra construir una experiencia que, aunque modesta, resulta coherente y significativa dentro de su propio contexto. Más allá de su historia principal, su dirección o sus aspectos técnicos, existen elementos adicionales como su simbolismo, su enfoque psicológico, su estructura emocional, su comparación con otras obras del género y su interpretación por parte del público que ayudan a entenderla mejor en conjunto. Uno de los aspectos más interesantes que no siempre se menciona es el simbolismo del protagonista. El personaje interpretado por Ben Foster no es solo un soldado mejorado o un experimento científico, sino también una representación del ser humano moderno enfrentado a la pérdida de control sobre su propia identidad. Su condición refleja la idea de que la tecnología puede redefinir lo que somos, pero también puede alejarnos de nuestra esencia. Este simbolismo convierte la historia en algo más que una simple narrativa de acción. El tema de la identidad fragmentada es uno de los pilares de la película. El protagonista no recuerda completamente su pasado y debe reconstruirlo a través de fragmentos dispersos. Este tipo de narrativa no solo sirve para generar misterio, sino que también refleja una experiencia humana más profunda.
la dificultad de entender quiénes somos cuando nuestras referencias están incompletas. La película utiliza este recurso para construir tensión emocional, aunque no siempre lo desarrolla de manera profunda. Otro elemento importante es la relación entre control y libertad. A lo largo de la historia, el protagonista es manipulado por una organización que decide sus acciones, lo que plantea una reflexión sobre el libre albedrío. Aunque este tema no se explora filosóficamente de forma extensa, sí está presente en cada decisión que toma el personaje. Su evolución representa el paso de la obediencia absoluta a la autonomía, lo que convierte su viaje en una metáfora de liberación personal. También se puede analizar la película desde una perspectiva psicológica. El protagonista no solo enfrenta enemigos externos, sino también su propia confusión interna. La pérdida de memoria, las visiones fragmentadas y la incertidumbre sobre su identidad generan un estado constante de tensión mental. Este aspecto psicológico es fundamental para entender su comportamiento a lo largo de la película. En cuanto a la estructura narrativa, la historia sigue un patrón de descubrimiento progresivo. El espectador aprende sobre el mundo y sobre el protagonista al mismo tiempo que él. Este tipo de estructura crea una conexión más directa con el personaje, ya que compartimos su ignorancia inicial. Sin embargo, también puede generar cierta confusión si los elementos no se presentan con suficiente claridad. Otro punto interesante es la manera en que la película utiliza la acción como herramienta narrativa, no solo como espectáculo. Cada escena de combate no es solo una secuencia visual, sino también una forma de mostrar la evolución del protagonista. A medida que recupera su identidad, sus habilidades se vuelven más conscientes y controladas, lo que refleja su crecimiento interno. El entorno en el que se desarrolla la historia también tiene un papel simbólico. Los espacios cerrados, oscuros y controlados refuerzan la sensación de confinamiento del protagonista. Este diseño visual no es casual, sino que contribuye a la idea de que el personaje está atrapado dentro de un sistema que no controla. La película también puede verse como una crítica indirecta al uso de la tecnología en el ámbito militar. La idea de convertir a un ser humano en un arma plantea preguntas éticas sobre los límites de la ciencia. Aunque no se profundiza en debates filosóficos complejos, el mensaje está presente en la estructura misma de la historia. Otro aspecto a considerar es la evolución emocional del protagonista. Al inicio, su estado es de confusión y obediencia, pero con el tiempo, desarrolla una conciencia más clara de su situación. Este proceso no es inmediato ni lineal, sino que ocurre a través de experiencias fragmentadas. Esto le da un tono más realista a su transformación. La relación del protagonista con otros personajes también ayuda a construir su desarrollo. Aunque los personajes secundarios no están tan desarrollados, sirven como puntos de referencia que permiten contrastar su evolución. Algunos representan el control, otros la duda, y otros la posibilidad de redención o humanidad. En términos de estilo narrativo, la película adopta un enfoque relativamente directo, sin demasiadas complicaciones estructurales. Esto facilita la comprensión general, pero también limita la profundidad de ciertos elementos. Es una historia que prioriza la claridad sobre la complejidad. Comparada con otras películas del género, Bloodshot se sitúa en un nivel más modesto. No busca competir con grandes producciones ni innovar de manera radical, sino contar una historia funcional dentro de sus posibilidades. Esto no significa que carezca de valor, sino que su impacto depende del tipo de espectador. Otro aspecto adicional es la interpretación del final dentro del contexto general de la película. Aunque ya se ha hablado del desenlace, también puede verse como una conclusión abierta que refuerza la idea de que la identidad del protagonista sigue en construcción. Este tipo de final permite que el espectador complete la historia mentalmente. La recepción del público también forma parte del análisis general. Al no ser una película ampliamente conocida, su audiencia está compuesta principalmente por espectadores interesados en el cine independiente o en historias de ciencia ficción de bajo presupuesto. Esto influye en cómo se percibe la obra, ya que las expectativas son diferentes a las de una superproducción. También es importante mencionar la coherencia interna de la historia. Aunque presenta algunas limitaciones, la película mantiene una lógica narrativa que permite seguir el desarrollo sin grandes contradicciones. Esto es especialmente importante en historias que involucran tecnología avanzada y manipulación de la memoria. El trabajo del equipo creativo, incluyendo la dirección de Dietrich Johnston, se refleja en la intención de construir una historia centrada en el personaje, más que en el espectáculo.
Esta decisión define gran parte del tono de la película. En términos generales, la película puede entenderse como una exploración de la identidad humana en condiciones extremas. Aunque utiliza elementos de ciencia ficción y acción, su núcleo temático es profundamente humano. El conflicto no está solo en la batalla física, sino en la lucha interna por definirse a uno mismo. En conclusión, Bloodshot es una película que puede analizarse desde múltiples perspectivas adicionales. Su simbolismo, su enfoque psicológico, su narrativa fragmentada, su crítica tecnológica y su construcción emocional la convierten en una obra que, aunque sencilla en su ejecución, ofrece varios niveles de interpretación. Más allá de sus limitaciones técnicas o de su alcance, la película logra transmitir una idea central. La identidad no es algo fijo, sino un proceso en constante construcción. Y en ese sentido, el viaje del protagonista representa no solo una historia de acción, sino también una reflexión sobre lo que significa ser humano en un mundo donde la tecnología puede redefinirlo todo. Uno de los aspectos más interesantes es el contexto en el que se realizó la película. Se trata de una producción con recursos limitados, lo que influye directamente en todas sus decisiones creativas. En lugar de intentar competir con grandes franquicias, el equipo creativo optó por una aproximación más sencilla y centrada en el personaje principal. Esto no solo define el estilo visual, sino también la forma en que se cuenta la historia. El enfoque es más íntimo y menos dependiente de grandes escenarios o efectos espectaculares. Este tipo de cine suele surgir de la necesidad de contar historias dentro de restricciones presupuestarias, y en ese sentido, Bloodshot encaja dentro de una tradición de películas independientes que priorizan la idea sobre el espectáculo. Esto significa que muchas decisiones están guiadas por la funcionalidad más que por la ambición visual, lo cual influye en su resultado final.